Programa declarado de interés legislativo por el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires. Auspician este programa Lo Domingo, Casa de Té y Picadas. Me vestí de reina. Peonía Energías. Artículos rurales y alambradores Los Hermanos. Las Marianitas, venta de productos Essen. Stilton Almacén. Damero Revestimientos. Fabricaciones Militares, Sociedad del Estado. Semillería La Chacra. Rodinia, lencería plus size. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia de Miércoles. El próximo 24 se conmemora un nuevo aniversario del último golpe de Estado que tuvo lugar en nuestro país en 1976, y por eso hoy vamos a estar hablando con una historiadora que ya ha estado con nosotros, con Laura Benavida, y con ella haremos referencia a diferentes relatos de personas que vivieron en esta etapa de dictadura. Como siempre, estoy vestida me vestí de reina, y ya nos ponemos en contacto con Laura para esta nueva parte de Historia de Miércoles. Bienvenida nuevamente a Historia de Miércoles, Laura. Hoy lo que nos convoca es una parte de nuestra historia reciente que es muy triste, pero que es necesaria para que sigamos analizándola, que sigamos hablando de ello, porque es algo que no nos podemos dar el lujo de volver a repetir. Por eso agradezco tu presencia acá hoy con nosotros y que compartas el trabajo que has hecho con tus estudiantes, porque lo vamos a ver desde otra óptica, no desde la óptica que se ve siempre. ¿Nos querés contar un poquito de eso? Hola, ¿qué tal? Bueno, muy contenta de verte, de verlos y de estar en el programa. Bueno, el tema surge cuando esta forma que vos decís tiene que ver con vivir en dictadura en general, ¿no? Digamos, nosotros siempre tenemos la información, que es lógico, ¿no? El día 24 de marzo aparece la gente que estuvo presa, que tiene familiares desaparecidos, que obviamente es una de las características que tenemos en cuanto a nuestro país, que creo que hay muy pocos países que han logrado juzgar algunos de sus represores, porque el otro día murió Blaquier, ¿sí? Que fue cómplice de la dictadura y no lo juzgaron ni nada, así que murió de anciano a los 95 años tranquilamente. Entonces, todavía falta, pero se hizo un montón de cosas con el tema de memoria, verdad y justicia. Ahora, ¿cómo vivía la otra gente, no? Inclusive yo, porque yo vivía cuando en dictadura también, pero a lo mejor no me daba cuenta de que estaba viviendo en dictadura. Pero después, con el tiempo, cuando las personas empiezan a contar, ¿no? En el caso nuestro estamos trabajando con entrevistas de historia oral, cuando empiezan a contar cómo vivieron ese 24 de marzo, se ve claramente, ¿no? Que este 24 de marzo marcó un antes y un después en la vida de todas las personas. Lo que pasa es que uno lo ve después, desde el momento en el que vive, en el que recuerda, perdón, ese momento vivido, ¿no? Entonces aparecen personas que te dicen que habían ido a la escuela y que no entendían qué pasaba, y que después sí tuvieron familiares desaparecidos, ¿no? Sí. Pero aparecen otras personas que no tuvieron familiares desaparecidos, pero que se vieron afectados en el estudio, en la facultad, en el día a día, ¿no? Hace poquito, y lo cuento porque tiene que ver en estas conmemoraciones, uno también lo que hace es partir del mismo recuerdo, ¿no? Los que tuvimos edad, uso de razón, como se dice, cuando fue el golpe de Estado. Hace poco me reuní con mis compañeras de secundaria y volvimos a reunirnos
y fue maravilloso, cosa que uno a veces no espera que pase, ¿no? Y cuando venían las compañeras, algunas nos dimos cuenta, muchas, la mayoría, que teníamos compañeros, sobre todo una compañera, cuyo papá había desaparecido, ¿sí? Pero que ella también había sido secuestrada con su mamá y el perro, ¿sí? Y el día que la liberaron fue a la escuela como si nada. O sea, no era como si nada, lo que pasa es que no podían mostrar otra cosa, ¿no? Sí. Porque estaban con miedo. Entonces, cuando empezamos a ver eso, ¿no? ¿Qué pasaba, no? Y empezamos a descubrir una parte de la vida que compartíamos con personas que estaban sentadas al lado nuestro, ¿no? Y que de las cuales no sabíamos una parte tan importante, ¿no? Y empezamos a acordarnos, perdón, de la vida, ¿no? Pero empezamos a acordarnos de, de las cosas que nos decían los profesores, ¿no? O de por qué nos ponían en ese momento se llamaba amonestaciones, ¿sí? Las sanciones. ¿Por qué? O por qué me hacían pintar la media. Yo iba a escuela pública, el Normal 4, acá en Capital. ¿Por qué nos hacían pintar la media, que tenía que ser azul, pero si tenía un muñequito blanco había que pintar el muñequito con marcador, ¿no? Cosas que tenían que ver con el día a día, pero que en ese momento no las vivíamos como con el contexto de la dictadura, porque no sabíamos, todavía éramos chicas y no sabíamos, sí sabíamos que había que tener miedo, ¿no? Y digo había que tener miedo porque todo el tiempo te lo estaban inculcando, ¿no? Pero hoy cuando miramos para atrás, es importante, ¿no? Ver este tema, ¿no? Es muy interesante ver cómo, o escuchar cómo recuerdan estas personas ese día. Y también es importante trabajar con esta metodología porque el 24 de marzo no se da, o sea, el proceso que comienza el 24 de marzo comienza muchísimo antes. Y esto es importante decirlo. Sí, bueno, habitualmente hacemos hincapié en esto, ¿no? De que la historia no es una fecha, no es un día, sino que son procesos que se van dando. El país venía de una situación bastante brava, vamos a decirlo así, que tenía que ver con, por ejemplo, el Rodrigazo, que tenía que ver con cuestiones políticas relacionadas a López Rega, tenía que ver con cuestiones relacionadas a la AAA, y así un montón de cuestiones más. Pero quisiese hacer hincapié en que hoy esta fecha, por suerte, tiene un reconocimiento en lo que tiene que ver con la memoria colectiva. Hace unos días también fue la entrega de los premios Oscar y una de las personas más vistas del mundo, que es Pedro Pascal, habló de lo que fue la dictadura tanto en Argentina y en Chile y por qué él quería que ganara la película que había sido nominada de nuestro país, Argentina 1985, porque tenía que ver con esto, con la historia de un país que había pasado por una dictadura y que había llevado adelante un proceso casi único en el mundo, que en ese momento fue pionero, en el enjuiciamiento a quienes fueron los responsables de este proceso de reorganización nacional. Sí, y es importante lo que estás diciendo, y bueno, Pedro Pascal a mí me encanta, pero en general por esta forma, esta activismo que tiene, por decirlo de alguna manera, cuando habla, ¿no? Esta militancia. A ver, la película 1985, que para mí fue, o sea, yo cuando veía en el caso de los estudiantes, ¿no? Mirarla, o sea, ayer vi la película, y que todo el mundo que la veía sepa lo que había pasado, algunos sabían menos que otros, pudieran enterarse, como decís vos, darse cuenta que formamos todos parte de una misma memoria colectiva que solamente es necesario reconocer. Y además otro tema, que este juicio a las juntas, como se lo llama así, el juicio a las juntas, quedaba un poco relegado y parecía que todo había empezado en el 2003, ¿no es cierto? Si bien
ese juicio fue pionero, como vos decís, se hablaba de Nuremberg y de Argentina. Todavía pasa lo mismo. En España, donde yo estoy, siempre todavía es como un paradigma, ¿no? Es un paradigma. Ahora, sabemos lo que pasó con Alfonsín, sabemos que que las fuerzas de seguridad estaban ahí cuando asume Alfonsín, ¿sí? Sabemos lo de la casa está en orden o todo lo que siempre recordamos, así nomás, ¿no? Se nombra así nomás, pero hay que verlo dentro del contexto, ¿no? Hasta llegar a Menem con el punto final, no, era el indulto, perdón, el indulto, El punto ¿no? final y Es como obediencia de vida es en el alfonsinismo. Claro, entonces es todo un proceso y con eso se ve perfecto, ¿no? Punto final, obediencia de vida y después ya el indulto. Entonces, esto, o sea, la anulación de las leyes, eso no me lo olvido nunca en el gobierno de Néstor Kirchner, y después empezar los juicios de memoria, verdad y justicia. Pero hubo un proceso anterior que nos muestra lo difícil que era, ¿sí? Porque estaban todos ahí, estaban ahí. No es que no había pasado, no había pasado tiempo, muchos se habían ido a las fuerzas de seguridad, estoy hablando de las fuerzas de seguridad durante la dictadura, de los represores, ¿no? Muchos, me acuerdo que estaban como mano de obra en la seguridad privada, ¿sí? Empezaban a aparecer en los countries, y era, o sea, yo pensaba eso y decía, qué peligro que estamos con esta gente, y así todo se pudo hacer ese juicio. Por eso esa película me parece importantísima, ¿no? Más allá de que Darín la hacen más vista, ¿no? En el mundo, ¿no? Por eso me encanta que hayas traído las palabras de Pedro Pascal, porque a mí se me caían las lágrimas, ¿no? Porque lo de Chile, bueno, terrible en el 73. Cuando yo estudiaba historia, me decían que a Allende se había suicidado, ¿no? Entonces tenía toda ese bulo o ese fake news de que se había suicidado. Y después cuando pasa el tiempo y vos vas estudiándolo desde otro lugar, desde lo que a vos te interesa, te das cuenta que eso fue algo que nos metieron o que intentaban meternos en la cabeza, ¿no? Para no reconocer que la CIA había tenido que ver en el asesinato del presidente, y que Estados Unidos estaba atrás también y subvencionaba, por decirlo de alguna manera, las dictaduras en América Latina, ¿no? Y digo, ¿no? Así como, volviendo a Pedro Pascal, tiene reconocimiento a nivel mundial, también fue parte de esa historia colectiva latinoamericana, porque es un exiliado de su país por la dictadura, y así de pequeñas historias se va formando un nuevo mapa que va más allá de la historia de las grandes personalidades, que es una historia más desde abajo y que nos permite conocer la realidad desde otro punto de vista. Así que, Laura, yo tengo que agradecerte por este trabajo que nos has acercado. Contanos, si querés, cómo lo has hecho, como para cerrar, así accedemos a estos testimonios que nos dejás de personas comunes que se acuerdan del 24 de marzo de 1976. Estos fragmentos que van a escuchar de entrevistas están en un archivo de historia oral público que está en el canal de YouTube Otras Memorias, y que empezó, y que la mayor parte de las entrevistas que figuran allí fueron realizadas por un programa de historia oral, por estudiantes de escuela secundaria, de la escuela Hort, que llegaron a ser a lo largo de todos los años 1000 o 1000 y pico de estudiantes, nunca hice la cuenta exacta, y que es el resultado de un trabajo extracurricular que yo creo que le dio el fin, o sea, el punto culminante fue el 31 de octubre del 2019, antes de la pandemia, cuando, después de 23 años de pedirlo, digamos, los chicos hicieron una investigación y pusieron, porque la armaron ellos con sus manos, las baldosas por la memoria de los desaparecidos de la escuela, ¿no? Después de una
investigación, o sea, sabíamos que había dos y por esta investigación del día a día y para hacer las entrevistas, buscar gente, descubrimos que había otra persona, otro chico desaparecido y los chicos fueron a buscar las letritas para poner en las baldosas, ¿no? Y después hay otras, hay varias líneas de investigación, es un archivo público y bueno, y es algo que yo estoy digitalizando porque no se tiene que perder, ¿no? Y lo puede usar cualquiera, es abierto a todo el mundo, vuelvo a decir. Bueno, Laura, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. En el año 76, el 24 de marzo, nadie, digamos, en casa no sabíamos muy bien lo que había pasado. Yo ese día fui al colegio y en el colegio yo veo un portero, yo estoy llegando a la vuelta de la escuela y veo un portero que dice, ¿qué haces en la calle? ¿No sabés que hubo un golpe de Estado? Cuando el portero me pregunta esto, yo digo, ¿y qué será un golpe de Estado? ¿Alguien entró al Estado, lo golpeó? ¿Quién es el Estado? Yo tenía la edad de ustedes, chicos, yo tenía 13 años. Estaba en primer año del secundario, iba a secundario estatal. Cuando llegué a casa, abrí la puerta y estaban mis dos hermanas y mi mamá llorando, mares, frente al televisor, con el comunicado número 1 de la Junta Militar. Son 4 cartas, las volví a leer ahora y las leí muchas veces. En realidad son cartas que ella escribía cada vez que él cumplía años, que era el 18 de septiembre, salvo una que la escribió en otro momento que no fue su cumpleaños. Y bueno, era como algo, me parece a mí, catártico para ella escribir cartas en el día de su cumpleaños. No solamente escribía las cartas, sino que durante muchos años, yo creo que más o menos 8 años, además de las cartas, le hacía una torta. Hacía la torta de cumpleaños que ella nos hacía a todos. Ella hacía el bizcochuelo, todo. Y cuando lees esas cartas, por ejemplo, vos dijiste que son 4 cartas y que hay una que no es el día del cumpleaños. Sí. ¿Y por qué? Porque esa carta la escribe ella después de un llamado que nosotros tuvimos, 2 llamados, de un hombre que justo el teléfono lo atendió mamá. Obviamente en aquella época no existían los celulares. Y era un hombre que decía haber venido de Francia y le comentó a mi mamá que mi hermano se había podido escapar del lugar donde estaba, que se había ido al norte del país y que de ahí pudo irse de Argentina y estaba en Francia en ese momento. Que mi hermano tenía en ese preciso momento determinada edad, que no me acuerdo cuánto era, esto fue en el año 82, así que no sé, mi hermano tendría 20 y pico de años, y que estaba bien, que estaba más avejentado, que le faltaban algunos dientes, pero que estaba bien y que él tenía una carta de mi hermano para mi mamá, que cuando la volviera a llamar iban a coordinar un día para encontrarse para que él le diera esa carta. Bueno, después pasó un día o 2 días, él se vuelve a comunicar diciendo que en el hotel donde él estaba parando habían allanado, buscándolo, cosa rarísima, y que él no pudo volver a buscar sus pertenencias, pero que seguía teniendo la carta de mi hermano consigo. Una cosa muy rara. Que aguardaras un nuevo llamado, que cuando la volviera a llamar, él iba a coordinar con mi mamá para encontrarse con ella y darle finalmente esa carta. Cosa que nunca más pasó, o sea, no, fueron esos 2 llamados. Mamá se esperanzó mucho y en una de las cartas escribe: glorioso día en que tuve noticias tuyas, gracias a Dios por el milagro. Nada, y relata todo esto, ¿no? Como que estaba muy esperanzada.
¿Cómo fue ese día? Y fue como muy impactante, fue muy loco porque, claro, es que en nuestra cabeza no podía entrar esta cuestión de, o sea, a mí no me cabía esta cosa perversa de que era algo a propósito, que los de los servicios o los mismos milicos hacían este tipo de daño psicológico a la familia, ¿no? De tortura. ¿Cómo era su situación mientras estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras respecto a la dictadura? Yo iría un poquito anterior, porque yo en el 75 terminé el colegio secundario. Pero en el colegio secundario ya comenzaron a verse situaciones tremendas vinculadas con la violencia y con la represión. Si bien todavía no había llegado el golpe militar, que fue en marzo del 76, en los años 74, 75, ya existían lo que se llamaban comandos paramilitares y fuerzas de represión absolutamente descontroladas que funcionaban en la penumbra. Entonces, a usted va a parecer casi mentira escuchar que dentro del colegio había celadores y receptores que iban armados porque pertenecían a fuerzas de seguridad encubiertas. El Otto Krause, así como el Nacional Buenos Aires o el Carlos Pellegrini, son colegios muy politizados, para decir que hay centros de estudiantes muy fuertes. En esos centros de estudiantes había compañeros con una militancia política bastante comprometida, el 73, 74, 75. Entonces, esos celadores, esos vigilantes, esos policías armados que estaban dentro del colegio, de alguna forma procuraban controlar los muchachos, los movimientos y que no existiera la militancia, que no existiera el enemigo marxista, que es lo que supuestamente estaban combatiendo. De todos modos, en el mismo colegio se produjeron situaciones tremendas. Entre el 74 y el 75 desaparecieron dos compañeros. Estábamos nosotros en quinto año y no había llegado todavía la dictadura militar. Eran dos compañeros que militaban en la UES, que es la Unión de Estudiantes Secundarios, que era de tendencia peronista. Pero para que veas que también había otras cuestiones que recuerdo que fueron muy impactantes y muy fuertes. En una ocasión habían entrado al colegio militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, del ERP, que eran, digamos, los militantes y los combatientes posiblemente más perseguidos durante la dictadura. Habían entrado al colegio a hacer unas acciones, supuestamente una juntada, y hubo un enfrentamiento dentro del colegio, balazos entre las autoridades del colegio y los militantes que habían ingresado al colegio. En ese clima de violencia, de guerra tremenda, era como estábamos estudiando nosotros. Espacio publicitario. Peonía Energías te ofrece todo para buscar el equilibrio y esa renovación de energías que estás necesitando. Sahumerios, fuentes de agua, velas, piedras energéticas. Peonía te espera en Amado Diab 393, Azul.
Se va la primerita. Los Hermanos, de Frías y Fernández. Ubicado en De los Fortines y Puan, tenemos todo para el campo y alambradores. Contamos con 8 cuadrillas de alambradores brindando un excelente servicio en toda la zona. Comunicate al 2281 65 72 60. Las Marianitas, venta de productos Essen, asesoramiento y cocina con las mejores cacerolas del mundo. Mejores sabores, mínimo consumo, más saludable y mayor durabilidad. Diseño, estilo y calidad. Envíos a todo el país. Búscanos en redes como marianita. Stilton, en la esquina de Moreno y Perón. Venta y elaboración de panificados, pizzas, empanadas, viandas, ensaladas saludables, tablas de picadas y productos gourmet. Envíanos un WhatsApp al 2281 66 62 62 o encontranos en redes como Stilton Almacén. Semillería La Chacra. Semillas, herramientas, agroquímicos, fertilizantes para las plantas. Representantes exclusivos en la zona de Clorotec. El mejor producto para mantener tu pileta limpia, con el agua sana, cristalina y en perfecto estado, con el producto más confiable Clorotec. Te esperamos en Avenida Mitre 678, Azul. Rodinia, lencería plus size. Te ofrecemos ropa interior en todos los talles. Corpiños hasta el talle 125. Conocé todos nuestros modelos ingresando a nuestras redes. Trabajamos con las reconocidas marcas Areta, Natuel, Mora, Marcela Cauri, Rosicó y Peter Pan. Podés abonar con efectivo, con todas las tarjetas y cuenta DNI. Contactanos, así coordinamos una cita a domicilio para que puedas probarte lo que vos quieras. En Azul, envío sin cargo. Fin. Espacio publicitario.